Bueno, shalom a las que están presentes y el que está presente. Vamos a Shalom, More. continuar. Shalom, shalom. Nuestro estudio del Masejet Midot. Mm, Bueno, me avisan si no logran ver bien la pantalla. Eh, ¿Se ve habíamos bien? terminado. Listo, muchas gracias. Habíamos terminado el Perek Rishon, el primer capítulo. Ahora empezamos con las Mishnayot del Perek Sheni, del segundo capítulo. Em, Nos dice entonces la Mishnah Aleph del segundo capítulo, nos empieza a hablar del Shetach Arabait, de la superficie del Arabait. Nos dice la Mishnah Aleph, Arabait היה 500 אמה, על 500 אמה, רובו מן הדרום, שני לו מן המזרח, שלישי לו מן הצפון, מיעוטו מן המערב. מקום שהיה רוב מידתו, שם היה רוב תשמישו. Nos dice la Mishnah 1 del capítulo 2, el monte del templo medía 500 codos de largo por 500 codos de ancho. La mayor superficie, eh, entendiéndose la superficie abierta entre los muros del monte del templo y los muros del patio del templo, siendo una superficie abierta, estaba hacia el sur, su mayor extensión en superficie. La segunda mayor extensión se encontraba hacia el este, la tercera hacia el norte y su extensión más pequeña hacia el oeste, donde reside la Shejinah, como sabemos y hemos estudiado, es hacia el oeste, en donde se encuentra el Kodesh HaKodashim y por lo tanto eh, la extensión con respecto al monte del templo era mucho menor hacia el oeste. Nos continúa diciendo la Mishnah que entre más extensa era la superficie, más utilizada fue, entendiéndose por edificios y recámaras que fueron hechas en tiempos del segundo Betamigdash, siendo utilizada esta superficie por estas estructuras que hubo por fuera del templo. Em, Tenemos entonces el área del monte del templo, esta imagen. Tenemos acá la superficie de todo el Shetach del monte del templo, su superficie. Vemos que dentro de la superficie del templo, el lugar per se, propiamente dicho, se encuentra un poco más hacia nuestra derecha de la imagen. Eh, Vemos entonces cómo tenemos mayor superficie hacia el sur y hacia el este, menos superficie hacia el norte y todavía menos superficie hacia el oeste. Ubicándonos en esta imagen, tenemos donde está ahora el cursero, sería arriba de nuestra imagen, donde está el cursero es el oeste, la dirección opuesta el este, como hemos dicho repetidamente, el eje principal del templo se encuentra de este a oeste, la derecha del templo es hacia el sur, que está hacia nuestra izquierda de esta imagen, y la izquierda del templo es hacia el norte, que es hacia la derecha de nuestra imagen, tal como la tenemos aquí. Eh, Teniendo en cuenta que con respecto a derecha e izquierda, hemos dicho repetidamente que si nos posicionamos desde el occidente, viendo hacia enfrente, teniendo nuestro este, tenemos que nuestra derecha sería hacia el sur y nuestra izquierda el norte. Nuestra espalda sería hacia el occidente.
teniendo en cuenta que la cara del templo, por así decirlo, está dando y viendo hacia el este. Em, Tenemos, de acuerdo a los colores de esta imagen y las letras, tenemos la letra Aleph en azul, tenemos la superficie cuadrada de 500 codos por 500 codos, toda la extensión del monte del templo, recordando que esta área que está fuera de las murallas de los muros propios del templo, es en esta extensión se permite entrar en un estado de impureza ritual, ¿no? Se requiere tener pureza ritual completa con aspersión de cenizas de la vaca roja, con agua siendo rociados en un periodo de 7 días, como hemos estudiado cuando estudiamos la vaca roja en el tercero y séptimo día, en el entendido que también luego de la segunda aspersión, en el séptimo día debemos sumergirnos en el migve para poder habilitar nuestra entrada hacia dentro de los muros propios del templo. Eh, Esta extensión del monte del templo, que se conoce como Ar Abait, era en tiempos del segundo templo de 500 codos por 500 codos. Una extensión similar podemos encontrar en la planicie que se encuentra hoy en día, en el Monte del Templo, donde está el Domo de la Roca. Sin embargo, hay otras estructuras que eventualmente fueron construyendo sobre esta planicie, además del Domo de la Roca. Brunel, posteriormente podríamos estudiar qué es lo que se encuentra hoy en día en este lugar y a dónde está posicionado. Eh, por ahora estamos estudiando lo que fue el segundo templo y qué es lo que, como hemos dicho, es lo que está escrito en las Mishnayot, la estructura de lo que fue el segundo templo hace ya un poco más de 2000 años. Eh, con la letra Aleph tenemos entonces esta extensión de 500 codos por 500 codos. Con la letra Bet, que está en color verde, podemos apreciar eh, la extensión del monte del templo hacia el sur, que sería todo este Shetach, toda esta superficie donde está ahora el crucero. Hay una extensión menor también hacia el norte, que está también con la letra Bet y de color verde. Siguiendo en tercer lugar su extensión en tamaño, en tercer lugar sería hacia el norte, como pueden ver acá, también con la letra Bet, hacia la derecha de nuestra imagen y la menor extensión en color verde también con la letra Bet sería hacia el occidente. En este lugar, más o menos, es donde hoy en día está el Kotel Amaraví, el muro occidental. Se llama occidental porque justamente está hacia el occidente eh, de lo que es el monte del templo y lo que fue el templo. Eh, Teniendo en cuenta también que, como hemos dicho, el occidente es, por así decir, la espalda del templo. Cuando llegamos al cótel y nos posicionamos frente al cótel, al muro occidental, es como que si estuviéramos de frente, frente a la espalda, a lo que fue la espalda, o sea, la parte trasera del templo, que es la parte que, como podemos ver, está más cercana a hacia el occidente del templo, que es donde descansaba la Shejinah en el Kodesh HaKodashim, donde ahora está el crucero. Aquí estaba el Kodesh HaKodashim. Vemos entonces la cercanía con el muro occidental. Hay una cercanía más hacia el occidente que con respecto al norte, que con respecto al este, que con respecto al sur
de donde está más alejado. Como podemos ver, la mayor extensión de del monte del templo, de la superficie, estaba hacia el sur. En segundo lugar, hacia el este. En tercer lugar, hacia el norte. Y en cuarto lugar, una superficie menor hacia el occidente, donde había mayor cercanía con el muro propiamente dicho del templo, que sería este, con el muro del monte del templo, que sería este, lo que hoy en día conocemos como el cótel o muro occidental. Eh, ok, vamos a ver qué más tenemos en la descripción de esta imagen. Tenemos Dalet, Gimel y Dalet, la dirección que se tomaba al entrar hacia el monte del templo en contra de las manecillas del reloj con Gimel y Dalet. Vamos a ver. Regresando a la imagen, tenemos las flechas que están en negro. Sería la dirección que se tomaba al entrar al monte del templo. Como podemos ver, esta Gimel acá arriba en negro se hacía un giro hacia la derecha al entrar, hacia la derecha, y haciendo una ronda y una vuelta en contra de las manecillas del reloj. Lo mismo podemos ver. Este en el caso acá arriba de entrar por la puerta occidental del monte del templo, entrando por las puertas de Hulda, las puertas sur, eh, se hacía un giro hacia la derecha y se continuaba en esta dirección en contra de las manecillas del reloj. Igualmente entrando por la puerta este, se giraba hacia la derecha eh, para hacer caminar en dirección contraria a las manecillas del reloj y se salía por la puerta norte, al menos en lo que está simplificado en esta imagen. Un principio fundamental que encontramos también en el libro de Ezequiel es que si usted en el futuro entra por la puerta norte, tiene que salir por la puerta sur y viceversa. Si usted entra por la puerta sur, por las puertas sur, usted tiene que salir por la puerta norte. No puede salir por la misma puerta por la que entró, sino que tiene que salir hacia la dirección contraria de la cual usted entró hacia el templo. Esto lo vamos a ver más adelante cuando veamos lo del tercer templo. Solamente lo mencionamos como un principio general, que una vez que usted aborda por una dirección el templo, tiene que salir hacia la dirección opuesta de la cual usted entró hacia el templo. Vamos a ver qué más tenemos en esta imagen. La letra G, la dirección que tomaban las personas a las que les había acontecido algo. El sentido de las manecillas del reloj caminando en dirección opuesta que con respecto a los demás. Eh, bueno, como hemos visto, la dirección en la que usted debe caminar generalmente una vez que entra al monte del templo tiene que ser hacia su derecha, en esta dirección, en contra de las manecillas del reloj. Vemos en color rosado, en letra G, la dirección opuesta en la cual entraban personas que tenían algún problema, llámese alguna necesidad de rezar por esta persona, ya sea porque está de luto, porque tiene alguna necesidad económica o una necesidad de salud, etcétera, etcétera. Estas personas por las cuales se necesitaba hacer algún pedido especial, al entrar al monte del templo, tienen que girar y giraban hacia, hacia la izquierda, haciendo, caminando en dirección
contraria a las manecillas del reloj, haciendo una vuelta, perdón, haciendo una vuelta en dirección de las manecillas del reloj, ya que sabemos que normalmente las personas tienen que caminar en dirección contraria a las manecillas del reloj. Y si usted hace una vuelta, una circunvalación en la dirección de las manecillas del reloj, quiere decir que la persona se encuentra en alguna necesidad especial y hay una razón por la cual preguntarle por qué esta persona camina en dirección opuesta y hacer una petición por esta persona, como a continuación nos va a decir la Mishnah. Vemos aquí entonces ejemplificado la ruta y la dirección que toman las personas normalmente. Dijimos en contra de las manecillas del reloj y si hay alguna necesidad especial de esta persona, toma la dirección opuesta para poder encontrarse con todas las demás personas que normalmente caminan en contra de las manecillas del reloj. Em, Nos continúa diciendo la Mishnah Bet número 2 del capítulo 2 del Masejet Midot, que habla de las medidas del segundo templo. Nos dice la Mishnah Bet, Kenisa le'ar abait. כל הנכנסים להר הבית נכנסים דרך ימין ומקיפים ויוצאים דרך שמאל, חוץ ממי שעירו דבר שהוא מקיף לשמאל. מלאך מקיף לשמאל, שאני אבל. השוכן בבית הזה ינחמך, שאני מנודה. השוכן בבית הזה ייתן בליבם בקרבך דברי רבי מאיר, אמר לו רבי יוסף, עשיתן כאילו עברו עליו את הדין, אלא השוכן בבית הזה ייתן בלבך ותשמע לדברי חברך ויקרבוך. Nos dice la Mishnah número 2, todos los que entraban al monte del templo por cualquiera de sus puertas lo hacían girando hacia la derecha, daban la vuelta en dirección contraria a las manecillas del reloj y salían por la izquierda, excepto alguien a quien le había sucedido algo que entraba y giraba hacia la izquierda, recorriendo el lugar en sentido de las manecillas del reloj. Continúa diciendo, por lo que los demás le preguntaban, las demás personas que caminaban en la dirección común, ¿por qué giras hacia la izquierda? O sea, caminando en la dirección opuesta a los demás. A lo que esta persona le respondía, porque estoy de luto. Con lo cual le respondían, que el que habita en esta casa te consuele. También respondía, en caso de, porque estoy excomulgado, a lo que decían que aquel que habita en esta casa los inspire a los jueces a tener misericordia de él, de esta persona, y puedan acercarte nuevamente, de acuerdo a las palabras de Rav Meir. Rav Yossi dijo a Rav Meir, con esto haces que parezca que lo trataron los jueces injustamente. Más bien se decía, de acuerdo a la opinión de Rabbi Yossi, que aquel que habita en esta casa os inspira a escuchar las palabras de vuestros colegas para que puedas y puedan volver a acercaros. O sea, que los jueces puedan anular el decreto hecho en contra de esta persona. Eh, Esto con respecto a la Mishnah número 2 del capítulo 2. Vimos ya el diagrama, la imagen de cómo se hacía el recorrido en el monte del templo y en qué dirección se caminaba generalmente y en qué dirección, la dirección opuesta, se camina en caso de tener algún asunto por el cual se debe pedir. Siguiendo la Mishnah en Gimel, número 3, nos dice a Sorek, a Heil, ve a Shearim.
Nos dice la Mishnah, לפנים ממנו זורק גבוה 10 טפחים, 13 פרצות היו שם, שפרצום מלכי יוון חזרו וגזרום, וגזרו כנגדם 3 ושתחוויות לפנים ממנו, החל 10 אמות ו12 מעלות היו שם, רום מעלה 0.5 אמה ושלחה 0.5 אמה. כל המעלות שהיו שם, רום מעלה 0.5 אמה ושלחה 0.5 אמה, חוץ משל אולם. כל הפתחים והשערים היו שם, גובהם 20 אמה ורוחבן 10 אמות, חוץ משל אולם. Nos dice la Mishnah número 3 del capítulo 2, continúa, perdón. כל הפתחים שהיו שם היו להם דלתות, חוץ משל אולם. כל השערים שהיו שם היו להם שקופות, חוץ משער תדי, שהיו שם 2 אבנים מוטות, זו על גב זו. כל השערים היו שם נשתנו להיות של זהב, חוץ משער ניקנור, מפני שנעשה בהם נס, ויש אומרים מפני שנחושתן מציב. Lo dice la Mishnah número 3 del capítulo 2. Dentro de las murallas del monte del templo estaba el Soreg, de 10 palmos de altura. Había en él 13 brechas, o sea, aberturas, que habían sido hechas por los reyes de Grecia. Y cuando las repararon, decretaron que se debían hacer 13 postraciones en los lugares donde habían sido hechas estas aberturas o estas brechas en tiempos de los griegos. En cada uno de estos lugares donde se había abierto una brecha, hacían ishtahavayot. Ishtahavayot es cuando usted se postra completamente, todo su cuerpo en el suelo, en dirección hacia el Kodesh HaKodashim, recordando que también los sacerdotes, luego de cada servicio que prestaban, durante el servicio sacrificial en el templo, luego de terminar un servicio, cierto servicio, hacían ishtahavayot, o sea, postraciones en dirección del Kodesh a Kodashim. Hubo entonces en este tiempo, se abrieron brechas en tiempo de los griegos, se decretó que había que hacer postraciones en estos lugares donde se habían hecho estas brechas. Continúa la Mishnah. Dentro de este, el Surek. El Surek en español es una especie de valla. Es como una señalización que existió en ese tiempo y también va a haber en tiempos del tercer templo una especie de valla que divide un cierto nivel de santidad del monte del templo hacia un nivel de santidad mayor hacia dentro del templo y por el cual luego de cruzar el Soreg, solamente personas que pertenecen al pueblo de Israel pueden entrar después del Zoreg, con lo que tenemos que antes del Zoreg, solamente personas que no pertenecen al pueblo de Israel pueden estar hasta este lugar. Eh, Tomemos en cuenta, vamos a mencionar rápido, que la extensión en el futuro del monte del templo va a ser de 3000 codos y no de 500, sino que de 3000 codos por 3000 codos. La extensión va a ser mucho, mucho mayor de lo que fue anteriormente. En este espacio es donde posiblemente se establezcan lugares de rezo
para todas las naciones, como lo dice el profeta Isaías, que la casa de Hashem se va a llamar casa Beit Tefilá, casa de oración para todas las naciones. Con lo que sería justo y relevante que se construyeran lugares de oración para todas las naciones dentro del monte del templo, en los lugares en donde las personas de las naciones tienen permitido entrar. En el futuro tendría que ser de esta forma, establecer y construirle lugares para tefilot, para rezos, para todas las naciones. Continuando con esta Mishnah, tenemos que dentro de este Soreg estaba el Heil, que era un área de 10 codos de ancho entre el Soreg y las paredes del patio del templo por los cuatro lados, rodeándola por las cuatro direcciones. Allí habían 12 escalones en la parte este del Heil, recordando que el eje principal del templo es de este a oeste. La altura de cada escalón era de medio codo y su huella, o sea, lo largo del peldaño, era de medio codo también, medio codo de alto y medio codo la huella o lo largo del peldaño. Continúa la Mishnah. Todos los escalones del templo tenían medio codo de alto y medio codo de huella, excepto los del pórtico, los del ulam. Todas las puertas del templo tenían 20 codos de alto y 10 codos de ancho, excepto la del pórtico, o sea, la del ulam, la que tenía 40 codos de alto y 20 codos de ancho, o sea, tenía el doble de lo normal. Este pórtico, lo vamos a ver más adelante, era el lugar hacia donde se entraba al edificio propiamente dicho del templo. Desde el patio de los sacerdotes estaban estas gradas, esta serie de gradas a las cuales se subía hacia el Ulam y en dirección al edificio principal del templo. Continúa la Mishnah. Todos los portales del templo tenían puertas, excepto en el pórtico, que no tenía puerta, pero estaba cerrado por una cortina que dividía el lugar. Todas las puertas tenían dinteles planos, o sea, en esta dirección vertical, excepto la de Tadi. La puerta de Tadi es la puerta hacia el monte del templo que estaba hacia el norte, como estudiamos en el capítulo pasado. Que esta puerta de Tadi tenía dos piedras inclinadas una sobre la otra, de esta forma, formando un dintel con ángulo en forma de frontón triangular. Tenía dos piedras de esta forma y se miraba así su parte superior, la puerta de Tadi, la puerta del norte. Todas las puertas que anteriormente eran puertas de madera recubiertas de cobre, cuando dijimos que el segundo templo sufrió evoluciones desde algo muy rudimentario en tiempos de Ezra y de Nehemia hasta algo más embellecido arquitectónicamente en tiempos del rey Herodes con todas las reformas y las modificaciones que se le hizo, el embellecimiento arquitectónico del edificio. Eh, Estas puertas, entonces, según nos está contando la Mishnah, anteriormente eran puertas de madera que estaban recubiertas de cobre, eventualmente fueron cambiadas por puertas de oro, excepto las puertas de Nicanor. Las mencionamos en la clase antepasada, porque con ellas sucedió un milagro. Hablamos de este milagro como lo trae la Gemara. Algunos dicen que no fue necesario porque su cobre ya brillaba como el oro. Mencionábamos esto también, además del milagro y el acontecimiento que había sido hecho con estas puertas de Nicanor.
que eran las puertas que dividían entre el patio externo de las mujeres. Habían 15 gradas semicirculares que las vimos y que nos llevaban hacia la puerta de Nicanor. Abriendo la puerta de Nicanor y entrando por ella, llegábamos a lo que se conoce como la Ezrat, la Azara, o había antes de llegar al patio de los sacerdotes, había un pequeño espacio que se llama Ezrat Israel, o sea, el patio de Israel, de todos los que no somos ni sacerdotes ni levitas, donde podíamos entrar y ver de cerca el patio de los sacerdotes. Sin embargo, no podíamos pasar más allá de una serie de gradas que se llamaban el Duján o el estrado, que en estas gradas era donde se posicionaban los levitas a tocar los instrumentos, los músicos y los cantores. En esta estructura, más adelante la vamos a ver, que se conoce como el Duján. El Duján entonces separaba lo que es la Esrat de Israel, esta pequeña área del patio grande y principal del templo, donde personas que no somos ni sacerdotes ni levitas podemos estar en estado de pureza, desde luego, una pureza completa, luego que hemos recibido la aspersión de la solución de cenizas de la vaca roja con agua consagrada para dicho servicio, 2 veces en un periodo de una semana, en el día tercero, en el día séptimo, en el entendido que en el día séptimo también nos sumergimos en el mikve, esperamos al atardecer de ese día y posteriormente ya estaríamos habilitados para entrar al templo desde luego a los lugares en donde se nos permite entrar a los que no somos ni sacerdotes ni levitas. Eh, con respecto a esta puerta de Nicanor, entonces decimos, como vemos, la Mishnah nos dice que desde que fueron instaladas, no se volvieron a cambiar, no se volvieron eh, a remodelar o a cambiar por puertas de oro para embellecer más el templo, ya que hay una mitzvah de embellecer el templo a nuestra mayor capacidad, a la mayor capacidad que tiene el pueblo en ese tiempo. Si el pueblo está bien económicamente, se embellece lo más que se puede el templo y se mandan a hacer puertas de oro. Como vemos, hubo un tiempo en que las puertas eran de cobre porque el pueblo eh, era la capacidad que se tenía en ese entonces y posteriormente, cuando hubo capacidad, se cambiaron las puertas a puertas de oro, excepto esta puerta de Nicanor, que como dijimos, porque les aconteció un milagro cuando fueron traídas en barco desde Alejandría, se dejaron en el lugar. También hay otra opinión que sabios que dicen que era porque estas puertas ya brillaban como el oro, que no hubo necesidad realmente de cambiarlas, independientemente del milagro que había acontecido con ellas. Esta es una opinión. Eh, tenemos entonces en la imagen. Tenemos el Shetach de Arabait, la extensión del monte del templo. Tenemos con la letra Aleph en verde. Tenemos lo que es el Zoreg. Esta línea que está toda en verde está circulando o recorre las 4 direcciones hasta esta línea verde, desde afuera hasta esta línea verde. Es donde personas de las naciones que no pertenecen al pueblo de Israel, eh, que no pertenecen al pueblo de Israel, pueden llegar hasta este lugar, en el entendido que entre más usted llegue adentro, mayor es la santidad del lugar, entre mayor consagración tiene un lugar,
va a tener mayor kedushá, mayor santidad y mayor va a ser la restricción de poder entrar a este lugar. El lugar que más restricción tiene por tener mayor kedushá, mayor santidad, mayor consagración es el Kodesh HaKodashim, en donde solamente el sumo sacerdote puede entrar una vez al año en el contexto del servicio de Yom Kippur, no fuera de este contexto, ni siquiera el sumo sacerdote, ni siquiera en Yom Kippur, fuera de este contexto, es solamente en el contexto del servicio de Yom Kippur que una vez al año el sumo sacerdote puede entrar al Kodesh HaKodashim también bajo ciertas restricciones y bajo una pantalla, por así decirlo, de humo, que sería el servicio que se hace en este lugar de la Ketoret, donde sube mucho humo, y entonces se forma una especie de pantalla donde imposibilita e inhabilita incluso al sumo sacerdote de poder apreciar directamente con sus ojos el arca sagrada o el arca del pacto. Vemos entonces que hay restricciones incluso para el sumo sacerdote, incluso en el Kodesh HaKodashim, incluso para él, incluso en Yom Kippur e incluso en el contexto del servicio de Yom Kippur. Esto con respecto al concepto de entre mayor consagración tiene lugar, mayor santidad tiene, y entre mayor santidad tenga un lugar con respecto al templo, mayor restricción hay de poder entrar a este lugar. Recordemos lo que hemos mencionado en clases anteriores, la diferencia entre el pueblo de Israel y otras naciones. Hashem consagró al pueblo de Israel como parte de él, como su herencia, por el hecho de haber sido consagrados que el pueblo de Israel recibió mayor santidad que con respecto a las demás naciones. Es esta consagración que nos da eh, el estatus de tener mayor santidad por el hecho de estar consagrados para Hashem como el pueblo que Hashem escogió para él y nos adquirió para él. Dentro del pueblo tenemos todavía más consagración dentro de la tribu de Leví. Dentro de la tribu de Leví tenemos todavía más consagración que son los sacerdotes, recordando que dentro de los sacerdotes tenemos 8 grados que hay, 8 dargot u 8 niveles del sacerdocio, siendo el nivel mayor el de sumo sacerdote, Cohen Gadol, que sería la persona que mayor consagración tiene dentro de todo el pueblo de Israel y en extensión dentro de toda la humanidad. Tenemos un caso especial, también sería el rey de Israel, ya que ambos puestos deben de ser consagrados con aceite de la unción, con el Shemen Amishah que preparó Moshe, y con este mismo aceite que se preparó desde tiempos de Moshe Rabeno, tendría tanto el sumo sacerdote en el tercer templo como el rey de Israel que ser ambos consagrados y ungidos para poder oficiar tanto como rey como el sumo sacerdote como sacerdote. Por tener esta mayor consagración, eh, se adquiere por medio de esta unción. El caso del rey, decíamos, un caso especial. Sin embargo, ni siquiera el rey de Israel, que sabemos que si es rey de Israel, estamos hablando que no pertenece al sacerdocio, no se puede ser sacerdote y rey al mismo tiempo, por lo menos no de acuerdo a la halajá y a la tradición, a lo que se recibió y a lo que fue históricamente, aunque sí sabemos que sí hubo un tiempo en la historia judía, en el caso de los Hashmoneos, de los Hashmonaim, que era una casta sacerdotal, los macabeos,
en los tiempos de Hanukkah, que ellos, la familia de ellos, de los Hashmonaim, si bien eran de casta sacerdotal, también tuvieron la función y ejercieron la función también de reyes. Sin embargo, no fueron ungidos con este aceite. También tenemos el caso del cuando se dividió el reino del norte, con la eh, aristocracia de Efraín a la cabeza. A estos reyes también se les ungía, pero se les ungía con un aceite distinto, que no es el Shemen Amishha, el aceite que preparó Moshe, sino que era un Shemen Afarsemón. Con este mismo aceite, Shemen Afarsemón, que no es el Shemen Amishha, que hizo Moshe, también se ungió al rey Shaul, el primer rey de Israel, que como sabemos pertenecía a la tribu de Benjamín y no a la tribu de Judá, solamente dentro de la tribu de Judá, dentro de la casa del rey David, es que se ungieron reyes con este aceite de la unción, el Shemen Amishha que preparó Moshe, solamente con este aceite. Recordemos también que con este aceite también fueron ungidos los kelim, los utensilios del Mishkan, fueron ungidos con este aceite, con lo cual adquirieron consagración y, como sabemos, al ser algo consagrado, especialmente para un servicio, se le da santidad y se le confiere y adquiere santidad, y a mayor santidad se tenga o se adquiera, mayor es la restricción que se tenga con respecto al abordaje de este utensilio o de este lugar. Eh, Siguiendo entonces con la imagen, tenemos que con la letra Aleph, lo que se llama el Zorek, esta especie de valla que dijimos, con la letra Aleph en color verde, con la letra Bet, que sería en azul, tenemos el área que se conoce como el Heil, en azul celeste, todo esto alrededor, en las cuatro direcciones, en lo que está en azul celeste, es el área que se conoce como el Heil, que tiene 12 gradas hacia adentro del templo. Em, este se conoce como el Heil, solamente personas que pertenecen al pueblo de Israel pueden abordar por este lugar para poder subir y entrar al área del templo. Con letra Gimel tenemos las 12 gradas que llevan hacia el pórtico, hacia el Ulam. Serían estas 12 gradas donde está el crucero. Eran gradas que tenían series de 3 con un descanso y otra serie de 3, 4 series de 3, haciendo el total de 12 gradas que nos llevaba hacia el Ulam. El Ulam sería donde está ahora el crucero. Vemos esta extensión y esta parte más ancha del edificio propiamente dicho del templo, que como dijimos y hemos mencionado, el edificio propiamente del templo se asemeja a las cajitas de los tefilín que nos ponemos. Esta es la misma forma que tiene la casa, el edificio propiamente dicho del templo, con la letra Dalet, es la abertura que nos llevaba hacia el Ulam, donde está justo ahora el crucero, donde dijimos que esta abertura no tenía una puerta, sino lo que tenía era una cortina que lo dividía y la cual nos imposibilitaba poder ver hacia adentro del edificio mismo y poder apreciar la menorá, la mesa de oro, el altar de oro que estaba posicionado en el centro. eh, Se nos imposibilitaba verlo ya que estaba esta cortina divisoria donde está ahora el crucero, es el área que les dije de la Azara, que se llama la Ezrat Israel, donde todos los que no somos ni sacerdotes ni levitas podemos entrar hasta esta área. Más allá de acá
generalmente solo sacerdotes eh, pueden estar, ya que es relevante para ellos trabajar en el área del Mizbeach, del altar externo, que es a donde está el crucero ahora. Esta es la parte norte, donde había una serie de anillos y donde estaban las mesas, donde se hacía la, el faenado de los animales y también el procesado de los sacrificios hacia el norte, los sacrificios de mayor santidad, los Kodshei Kodashim, los que tienen mayor santidad, como la ofrenda Tamid o la ofrenda Olá, la ofrenda diaria, que se presentaba 2 veces al día, por la mañana, por la tarde, por la mañana, la que se comenzaba el servicio sacrificial por la mañana y por la tarde la ofrenda tamid, que es una ofrenda olá, que se quema completamente en el altar, con las que se concluía el servicio en el templo por la tarde. Em, Esta sería la Azara, donde está ahora el crucero, el patio de los sacerdotes. Recordemos que los que no somos ni sacerdotes ni levitas, también podríamos acceder hacia el área del patio de los sacerdotes cuando, en caso que usted sea shohet, que usted haga faenado de los animales y ya que sabemos que no necesariamente se necesita ser sacerdote para faenar al animal, es solamente desde el recibimiento de la sangre en, en el utensilio, lo que se llama Kabbalah, que a partir de ahí el servicio es solamente un sacerdote con sus 4 vestimentas básicas que puede oficiar y hacer este servicio. Sin embargo, la shejitá, el faenado mismo del animal, no necesariamente hay que ser sacerdote para poder hacer esta acción de faenado, con lo cual usted podría entrar al área donde se hace el faenado de animales, en caso que usted sea shohet y que el sacerdote no sepa cómo hacer shejitá. Desde luego, teniendo usted habilitación con respecto a pureza ritual para poder estar en el lugar. Hay algunas excepciones. Eh, Otra sería cuando usted presenta bikurim, cuando usted presenta sus primicias de los primeros frutos de su cosecha en la tierra de Israel. Usted va apartando sus primicias, sus primeros frutos y eventualmente tiene que traerlos a Jerusalén, traerlos hacia el templo. Durante esta ceremonia de bikurim, de primicias, usted entra al patio propiamente dicho del templo, donde está el altar, se posiciona en cierta dirección de este altar y recita los versículos que hay que recitar cuando usted presenta, cuando presentamos, tenemos que presentar primicias, bikurim en el templo, dando gracias a Hashem. Y luego de haber recitado estos versículos, se entrega una canasta con sus primicias, se le entrega al sacerdote. Luego, antes de salir del área del templo, se hace lo que hemos dicho, que siempre se hace antes de salir del templo, que es una ishtahavaya, generalmente en esta área donde está ahora el crucero, donde nos tocaría postrarnos completamente hacia en dirección del Kodesh HaKodashim y de esta forma poder salir del área del templo una vez que usted ha hecho lo que tenga que hacer en ese preciso servicio dentro del patio de los sacerdotes. Sin embargo, en general, tenemos y nos quedamos con el concepto de que todos los que no somos ni sacerdotes ni levitas, este es el área en la que entramos hacia el patio y aquí generalmente es donde las personas entraban. Eh, Esto que está acá, esta estructura, que son una especie de gradas, sería el Duján, donde se posicionaban los levitas, tanto para el canto como para tocar los instrumentos musicales. Esto con respecto a esta imagen. Siguiendo, tenemos en esta imagen lo que
mencionamos como el Zoreg, esta especie de valla, y el Hail. Tenemos donde está ahora el crucero, el Zoreg. Como hemos dicho, hasta aquí es donde pueden estar personas que no pertenecen al pueblo de Israel. Hay un área de 10 codos entre el Soreg y el Heil, este división y este muro que está acá. Luego tenemos las murallas del Heil con sus 12 escalones, como podemos ver que hay 12 escalones en esta área para poder seguir subiendo y abordando hacia el patio externo del templo. En esta imagen podemos apreciar el Zoreg, que sería lo más externo que está en esta imagen, donde ahora está el crucero. La puerta de Nicanor, que sería esta puerta donde ahora está el crucero. Este sería el patio de las mujeres. Recordemos que habían 4 recámaras en cada una de sus esquinas. Posteriormente las vamos a mencionar. Entre el patio de las mujeres y la puerta de Nicanor habían 15 gradas, 15 escalones. En estos escalones era que en tiempos de Sukkot se cantaban los cantos de ascensiones en cada uno de estos escalones, 15 cantos de ascensión, el Shir Ama'alot, los cantos de ascensiones que ustedes han leído en los salmos, eran cantos que se cantaban en tiempos de Sukkot, en la fiesta de Sukkot, los levitas con instrumentos musicales iban ascendiendo literalmente eh, en estas gradas, en estas 15 gradas hacia la puerta de Nicanor. Tomemos en cuenta que el número 15 es la gematria o la numerología de las primeras 2 letras del nombre de Hashem, el nombre de Yud Kei Vav Kei. La Yud vale 10 y la Hei vale 5, perdón, vale 5, haciendo un total de 15. Este nombre de Yud Kei lo van a encontrar también en los Salmos. Desde luego tiene su significado y su secreto que habría que estudiarlo. Generalmente ustedes lo van a encontrar con la palabra alelu. Alaben a Hashem en plural, alabar. Alelu y luego el nombre de Yud Kei. Alelu. Alaben a Yud Kei, que es la numerología de 15. Teniendo entonces la palabra que ustedes conocen de los salmos, aleluya, sin mencionar la yud para no decirlo, la palabra aleluya, sin mencionar la yud antes para no decir la palabra. Eh, Creo que repasamos todo lo que menciona la Mishnah. Bezrat Hashem, la próxima clase seguimos con la Mishnah Dalet. Eh, Creo que con respecto a las clases, la siguiente semana tenemos Pesach, la noche de Pesach de la primera noche, luego el siguiente lunes también. No podríamos tener la clase 29. Sería Bezrat Hashem, si todo va bien, hasta lunes 6 de mayo. Bezrat Hashem. Ratasha. More, si nos dijeron que tenemos vacaciones del 22, no me acuerdo hasta cuándo. Ok, ok. Yo voy a estar en contacto con Solange de todas formas y de acuerdo a eso coordinamos con ella. Bueno, al menos tenemos seguros que 22 de abril no hay clase, el 29 de abril tampoco hay clase. Luego de esta fecha, pues yo coordino con Solange y estaríamos en contacto. Eh, Muchas gracias a todos por el tiempo y que tengan
Pesach Kasher, Besameach, y que tengamos todo buenas noticias, Bezrat Hashem, y Toda estaríamos Rabá, bien. Gracias, gracias. Rab. Esa Gracias a cacher ustedes, Toda, besameach toda Rabá. también. para ustedes también.